Nos encontramos con Hilary Heron, atleta panameña que nos representará en los Juegos Olímpicos París 2024. Listo, Hilary. Quiero comenzar esta pequeña entrevista preguntándote qué es la gimnasia artística. O sea, ¿cómo me la definirías tú? O sea, ¿cómo para que la gente entienda qué es a lo que tú te dedicas? Ok, la gimnasia artística consiste en 4 aparatos: el salto, la barra, la viga y el suelo. Y la suma de las notas en estos 4 aparatos te hacen la nota all around. Entonces hay gimnastas all around, que por ejemplo yo soy una gimnasta all around, que significa que compito los 4 aparatos de la competencia. Okay, importante. Pero también existen gimnastas que son especialistas, que se especializan en un aparato o en 2 aparatos y compiten solamente esos aparatos. En el caso, como soy gimnasta all around, en todas las competencias en las que participo, compito los 4 aparatos, por ende recibo una nota all around. Ok, listo. Me gustaría saber ahora por qué, cómo, a qué edad comenzó esta pasión que tú sientes. He leído un poco, he investigado un poco sobre ti, no te puedo mentir, sí. Pero sí me gustaría que me dijeras por qué y de dónde nació esa pasión por la gimnasia artística. Explícanos. Claro, como no, desde muy pequeña en mi casa he estado rodeada de mucho deporte, en especial el béisbol, ya que mi familia está muy ligada al béisbol, mi abuelo, mi papá. Tu apellido. Sí, mi No es- apellido en Panamá significa béisbol. Heron, ¿tú eres la hija de...? Yo, sí, ¿No juegas béisbol? por poco. Pero desde pequeña mis padres se dieron cuenta que era una niña muy hiperactiva, con mucha energía, saltaba de sillón a sillón, me guindaba de las cortinas, tenía una casita de juguetes y yo me subía al techo de la casita de juguetes y jugaba en el techo de la casita de juguetes. Entonces se dieron cuenta que tenían que hacer algo con esa energía porque me iba Muy hiperactiva. Sí, me iba a volver loca. Entonces me metieron en ballet, jazz, tap, natación, y un poquito de tenis, y terminó gustándome mucho el ballet y la gimnasia. Pero la gimnasia ya la descubrí en el 2008 viendo los Juegos Olímpicos en la sala con mis padres. Oh, Estaban wow. transmitiendo las Olimpiadas y casualmente empezó la transmisión de una competencia de gimnasia. Y yo, siendo una niña muy hiperactiva, algo que no hacía era sentarme a ver televisión. Pero en ese momento, llamó la atención. apenas pasaron la gimnasia, quedé como hipnotizada y me enamoré instantáneamente del deporte y las de mis padres. Eso es lo que yo quiero hacer, yo quiero ser como ellas, yo quiero ser una gimnasta. En ese entonces la gimnasia en Panamá no era tan popular como hoy en día, pero ellos hicieron las investigaciones y me inscribieron en un club de gimnasia y desde ese momento nadie me podía sacar de gimnasia. ¿Cuántos años tenías cuando viste 4 Beijing? años. 4 A años. los 4 descubrí la gimnasia. Wow, y en ese momento tú, o sea, ya dijiste yo quiero estar Sí. a practicar En ese esto. momento estaba haciendo ballet y gimnasia al mismo tiempo. O sea, iba a la escuela, al maternal, iba a ballet unos días, iba a gimnasia otros días, pero ya a medida que iba creciendo, la gimnasia iba exigiendo un poco más y me metía en el equipo de competencia, iba entrando a niveles un poquito más altos, iba avanzando poco a poco y ya la profesora ya me dijo, quiero que venga de lunes a sábado, ya más horas al día, entonces me dijeron, ok, tienes que escoger gimnasia o ballet, y yo, por favor, eso ni se pregunta, gimnasia sin pensarlo. Vale, Hilary. O sea, de verdad que desde pequeña siempre en muchas actividades, agenda llena, siempre. Siempre. Bueno, me gustaría saber, ahora que escogiste la gimnasia y la practicas desde los 4 años, ¿cómo es esa rutina? Ya que como dijiste nos encontramos en el gimnasio donde tú entrenas aquí en Panamá. ¿Cómo es esa rutina que tú llevas cuando empiezas, o sea, llegas, desayunas, o sea, todo, tu plan diario para iniciar un día de entrenamiento contigo? ¿Cómo es? Bueno, varía mucho, depende mucho de muchas cosas, depende, digamos, si quieres que te cuente el de cuando estaba en la escuela, cuando estaba en la U, o cuando entreno doble turno, o cuando son tantos diferentes horarios que tengo. Cuéntame, ahora que estás, porque si en lo que he investigado estás en la U, ¿cierto? Estás estudiando psicología. Correcto. Bueno, Pero entonces... como ya nos estamos yendo, estoy en una pequeña pausa porque, bueno, en Panamá No, los sí, apoyos sí, de sí, permisos para ir a competir y eso son Increíble. muy escasos, así que me tocó poner una pausa a mis estudios. ¿Tu familia cómo lleva todo este proceso? Porque sé que, no sé cómo son tus padres, pero sé que hay padres que dicen tú te quieres dedicar a esto, pero quiero que estudies, no quiero que descuides los estudios porque ni Dios lo permite, ni quiera que te lesiones o pase algo. ¿Y en qué queda, Hilary? No, Entonces, mis padres también eran así. En mi familia la educación es primordial, la educación va primero. Yo me gradué del Oxford International School yendo a todas mis clases, bueno, en pandemia obvio, en pandemia tocó quedarse en casa, pero yo iba a mi escuela, convivía con mis compañeros y presentaba mis exámenes y
iba a mis actividades extracurriculares, cuando me gradué tuve mi senior night, mi prom, toda la experiencia así como de adolescente, porque mis padres también querían como que yo viviera todas esas experiencias y que Claro. me perdiera de todo. Siempre estuvo la opción de, ¿por qué no haces homeschool? ¿Por qué no la sacas de la escuela? Pero yo, de por sí de chiquita, nunca quise. Tenía un vínculo muy fuerte con mis amigos de la escuela y también me gustaba ver. Claro. Ahora, en ese momento no tanto, pero ahora Ah. puedo decir que me gustaba ir a la escuela. Hoy en día la extraño un poco, pero esa experiencia de la adolescencia y la preadolescencia en la escuela son cosas que te hacen crecer como persona y te enseñan mucho. También en la universidad yo empecé full yendo a todas mis clases. Estabas Yo aquí en iba- Panamá. Sí, yo empecé, tenía clases de 7 de la mañana a 4 de la tarde, mi mamá me buscaba, me cambiaba, almorzaba en el carro, me dejaba aquí y salía a las 9, 9 y media de la noche. O sea que era un esfuerzo bien grande, pero a mí siempre me ha gustado estudiar, siempre he sido bien Importante. dedicada. No es por decir mucho, pero me iba muy bien. Ah, Me iba muy bien, soy muy estudiosa. Con todo y que no te gustaba la escuela. Sí, con todo y que no me gustaba, me iba bien. Si ganaba de 4,5 de 4 a 4,5 me molestaba, conmigo misma tenía que ser 4,5 para arriba. Tú te molestabas, o sea, tus Sí, papás no, yo tú. era cuadrón, sí, yo misma me exhibía, Ah, bueno. yo era cuadrón, ¿no? Y de verdad que tenía buena memoria. Sí, Me imagino que crees que esa es como disciplina exacto, que tenías es en la la escuela, disciplina que me ha enseñado el deporte, que la he llevado a mi ámbito de educación, que soy responsable, hago mis tareas y tenía mi propio sistema de organización para poder cumplir con todo, porque obvio, balancear la escuela con la gimnasia no era Difícil. fácil. El Sí, cansancio que llegaba, tienes. salía de la escuela a las 2:30, empezaba a entrenar a las 3 de la tarde, o sea que me cambiaba en el carro, almorzaba en el carro y ya estaba aquí. Wow. Y llegaba a mi casa a las 9, 9 y media y estaba cansada de ir a dormir. Entonces lo que yo hacía que los fines de semana, full, tarea, estudiar, todo. Todos los fines de semana adelantaba todo lo que pudiese para en la semana fuese un poco más llevadero y hacer lo que me dejan, digamos, del por mañana. Y así me organizaba y ese fue mi sistema que me ayudó en todo lo que tenía que hacer. wow, wow. Es importante, Hilary, de verdad que esa disciplina es importante, por eso muy interesante que tus papás hayan querido luchar contigo y dejarte practicar lo que tú quisieras. Ahora, Hilary, vamos a tocar un poco el tema sobre un sueño, porque yo escuché y leí por ahí de que era un sueño para ti estar en estos Juegos Olímpicos, ¿verdad que sí? Lo es. Bueno, entonces cuéntame para ti qué significó todo o sea, haber clasificado a los Juegos Olímpicos después de toda esa preparación, el esfuerzo que nos cuentas que haces, la dedicación que le metes, tienes que dejar el estudio, pero tus papás ahí te apoyan, como nos mencionaste. ¿Qué significó para ti clasificar a tu sueño? O sea, lo viste en el 2008 como una niña y 15, 16 años después vas a estar tú en esa gran cita representando a Panamá, porque he escuchado que tú te emocionas porque llevas el nombre puesto, la bandera en un lado. Aquí. O sea, es algo muy importante. ¿Cómo tú te sientes de tener esa responsabilidad y escuchar ese? O sea, es alguna responsabilidad gigante. ¿Cómo tú te sientes? Es un sueño hecho realidad para mí, es como algo que cuando uno está chiquito uno lo ve tan allá y de un abrir y cerrar de ojos está aquí y es una realidad y es como que, wow, eso te hace mirar atrás y ver todo el camino que has recorrido, los buenos momentos, los momentos no tan buenos y te das cuenta que todo ha valido la pena, todo esfuerzo, toda competencia que tal vez no salió como tú esperabas, pero seguiste resiliente, seguiste fuerte, regresaste al gimnasio, seguiste trabajando duro y nunca te rendiste. Todo eso valió la pena y de verdad que estoy muy, muy contenta y agradecida con Dios y con mis padres, ya que sin ninguno de ellos no fuese ni la atleta ni la persona que hoy en día soy, también con mis entrenadores y con mi club No Limits, que son mi segunda casa. Estoy aquí más tiempo aquí que en mi propia casa. Y de verdad, no soy solo yo, es un círculo de apoyo muy grande y que me ha ayudado a llegar a donde estoy hoy en día. Sí, justamente te iba a tocar ese tema que como tuvimos la oportunidad de estar aquí contigo, hemos visto que prácticamente tienes unas hermanas contigo, Oh, sí. se tratan como una Nos familia. conocemos todos desde que tenemos como 8 años. Veo que se apoyan, Sí. si uno se cae, la otra se cae, se gritan, pero de buena manera, ¿no? Claro, claro, sí, sí, nos o sea, apoyamos mucho. Es que entre nosotras nos entendemos. No cualquiera puede entendernos como nosotras porque vivimos las mismas experiencias. Estamos aquí todos los días, tenemos casi los mismos sacrificios y
pasamos más tiempo con nosotras que con nuestras propias hermanas. De verdad que sí. Ellas no son compañeras de equipo, ellas son una familia para mí. Es lo que hemos podido percibir. Sí. Entonces, ¿cómo se maneja esa presión antes de montarte al escenario, antes cuando ves a tus otras compatriotas compitiendo, a las otras chicas, tus compañeras, en este caso Carla, o las de otros países compitiendo? ¿Cómo manejas tú esa presión? Bueno, cada quien tiene sus pequeñas técnicas, yo tengo las mías, me meto en mi burbuja y simplemente es como confiar en el trabajo que has venido haciendo tanto tiempo, porque uno entrena tantas horas para competir solamente Minutos. 10 segundos, máximo, Sí. una competencia entera te dura máximo 3 minutos, entonces uno entrena tantas horas para ese momento en específico que simplemente es confiar en Dios y confiar en el proceso, en ti misma y en todo lo que has hecho. Y bueno, también es el trabajo con psicólogos, que es muy importante. Yo, como estudiante de psicología, entiendo que la psicología es de las cosas tú más que nadie lo entiendes. Sí, yo más que nadie entiendo que eso es un factor súper fundamental tanto en el deporte como en la vida, ¿no? Y sí, depende del approach de la persona. Ok, Hilary, quiero saber ahora, cambiando un poco, haciendo un cambio un poco radical, quiero que me digas cómo es ese momento de cuando no estás en el gimnasio entrenando. ¿Cómo manejas tu vida personal con la gimnasia? O sea, ¿qué tú crees que tú haces de diferente para no estar solamente en el gimnasio? Porque te la pasas, como tú dijiste, Claro. tus hermanas prácticamente te la pasas horas aquí dentro metidas. Sí. O sea, ¿cuál es qué actividad extracurricular, por decirlo así, haces para despejarte? Bueno, entreno de lunes a sábado, así que los sábados en la tarde, ya cuando termino de entrenar, llego a mi casa, descanso, trato de no enfocarme tanto en la gimnasia, sino como enfocarme en Hilary persona. Claro, importante. Y me gusta pasar mucho tiempo con mi familia, valoro mucho el tiempo con mi familia, ya que estoy casi todo el tiempo aquí y también salimos mucho a campamentos que duran 2 semanas, 3 semanas, un mes, entonces valoro mucho el tiempo en familia y aprovecho cada momento que estoy aquí en Panamá. Me gusta ir al cine, me gusta escuchar música, me gusta leer libros, ver películas. Prendemos la tele y estamos viendo deporte de lo que sea. Estamos viendo béisbol, NBA, NFL, tenis, todo, lo que sea. O sea que ahora de todo con mi papá. Interesante. Entonces, ahora Hilary, quiero que me digas, prepárate, algo que yo sé que te debió haber llegado porque sé que una de tus ídolas es Simone Biles, lo sé. ¿Y qué tan importante para ti es? Ella tiene varios movimientos que tienen su nombre. ¿Qué importante es para ti? Porque para los que no sabían, tú también tienes un movimiento que tiene tu nombre, The Heron. O sea, ¿qué importante es para ti? ¿Cómo tú te sentiste de que también tú, después de tener a esa ídola y verla por la televisión y ver todo lo que ella ha logrado, también tú tener un movimiento que sea tu nombre, que cualquiera persona lo hace y dice, yo hice el The Heron? ¿Cómo tú te sientes de tener eso? O sea, y a tus 20 años que tienes, o sea, ¿cómo tú te sientes de eso? Es un feeling inexplicable, ya que estás dejando un legado y estás dejando no solamente tu apellido ahí, sino tu bandera. Y que mi nombre quede plasmado en los libros de la gimnasia por el resto de la historia. De verdad que de chiquita nunca me imaginé una cosa tan grande como esta y de verdad lo valoro muchísimo y estoy muy agradecida y muy contenta de poder haber logrado esto con el apoyo de todas las personas. Y eso es motivación para ver si invento algo más. Wow, sí, necesario, puedes Porque hacerlo. imagínate que para que un elemento tenga tu nombre en el código de la gimnasia, tienes que ser la primera gimnasta en competirlo en una competencia avalada por la Federación Internacional de Gimnasia. O sea que tienes que inventarlo y competirlo bien. Wow. ¿Qué tal, Hilary? Ahora pues quiero que me cuentes un poco sobre, teniendo un poquito en consideración la pregunta que te hizo mi compañero, ¿no? Ese movimiento, Simone Biles, ¿qué significa para ti esa persona? O sea, ¿fue tu inspiración? Sí, bueno, yo me inspiré viendo a gimnastas como Shawn Johnson, Alicia Sacramone, que tuve la oportunidad de conocerla. Pero en el momento en que apareció Simone, inmediatamente uno se da cuenta que ella tiene un talento sobrenatural y todos los logros que ella ha hecho eran una inspiración, no solamente para mí, sino que creo que para muchas pequeñas gimnastas en ese momento y todavía hoy en día que la ven y se inspiran y ven cómo ella alcanza cosas que un día parecían ser imposibles y eso nos motiva a seguir trabajando y exigiéndonos cada vez más. Y cuando hiciste ese movimiento, porque creo que fue algo
inexplicable Sí, para ti, ¿no? es un- ¿Cómo, es un cómo fue ese súper honor. sentimiento? Fue un honor poder hacerlo, poder competirlo y más con ella estando ahí. Y encima la pude conocer después de haberlo hecho porque una de mis amigas del equipo de UFC me dijo, ¿todavía no la conoces? Y yo, pues, ¿no? Me dijo que ven acá en 5 minutos. Y fui y estaba con Simón y pude hablar con ella y le comenté que de verdad que es una inspiración no solo para mí, sino para muchas gimnastas en el mundo. Y de verdad que ha cambiado no solo la gimnasia, sino el deporte en sí. Ha hecho un impacto enorme y le deseé lo mejor y ella también me deseó lo mejor para este 2024 en París. O sea que definitivamente fue un sueño hecho realidad. Básicamente sí. Ok, ahora entonces hablando un poco más en ese momento donde te diste cuenta, te enteraste que clasificabas a los Juegos Olímpicos París 2024. ¿Cómo fue esa sensación cuando te dijeron que estabas clasificada? Bueno, al principio obvio no me lo creía, porque era un sueño que veía tan lejos y en un abrir y cerrar de ojos era una realidad y lloré como un bebé. Lloré Imagino. y estaba muy contenta, pero creo que no lo procesé como hasta llegar a casa. Es una historia muy chistosa porque en mi cuarto yo tengo un tablero y en el tablero meses antes de esa competencia había escrito París 2024 y me levantaba y lo vi ahí. Llegué a mi casa a la competencia, entré a mi cuarto y vi el París 2024 ahí y me quedé mirando y yo, wow. Se hizo realidad. De verdad que se hizo realidad y es una de las cosas que estoy más orgullosa y agradecida en la vida. La noticia cuando te llamaron, ¿no? La primera persona con quien compartiste esta noticia, porque no estabas acá en Panamá. No, estaba en competencia, estábamos viendo la última subdivisión y ahí sabíamos si sí o si no, o sea que estábamos todos ahí Ajá. agarraditos de la mano. Y inmediatamente abracé a mi entrenador, mis compañeros que estaban ahí conmigo también, el fisio también estaba conmigo y por suerte mis padres también estaban Qué en bueno. la competencia, así que fui hacia donde ellos, lloré con ellos, me abrazaron y sí, mis padres y mi familia. Las personas que siempre han estado, Los que entonces. siempre han estado en toda la vida. Perfecto.